7 minutos, las 9 de la mañana, una menos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia esta mañana con Anabel Díez, con Pilar Gómez, Nacho Cardero y Rubén Amón. Y nos acompaña el ministro de Fomento del Gobierno de España, señor Ábalos, que además es secretario de organización del Partido Socialista. Y he dicho yo que también es integrante de esto que llamamos el núcleo duro del presidente Sánchez. Pues son unos pocos los que se ven con Sánchez casi cada día, y entre esos pocos está el señor Ábalos. Ministro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No me desmiente usted, ¿no? Aparte con Carmen Calvo, con Oliver, con Iván Redondo, del equipo más próximo al presidente. Bueno, porque además de ser ministro, como usted ha dicho, soy secretario de organización del Partido Socialista y por lo tanto es normal que participe de ese núcleo, que por otra parte me siento muy orgulloso de que se plantee así, ¿no? Porque significa también que eso implica siempre una confianza que uno siempre agradece. La última vez que vino usted a este programa, un contertulio le trató de vicepresidente por equivocación, acuérdese. No, sí, fue Antonio Casado, yo me acuerdo perfectamente. ¿Sí? No, para nada. Las funciones de la vicepresidenta del Gobierno en este caso están muy claras, es coordinar la acción del Gobierno, en mi caso es la acción del partido, o sea, son ámbitos muy distintos. Tengo aquí apuntado que Fernando Onega, que me dejó recado para usted. Lo he escuchado, ¿eh? Además, él ha intuido que lo escuchaba. Sí. Él ha intuido que pues, así no necesito yo chivarme de lo que ha dicho el señor Onega. No, me ha dicho que le tengo que preguntar a usted a ver cómo era, para algo de la literalidad. Sí. Seguro que dirá el señor Ábalos palabras que descubran ante el mundo cómo es un auténtico liberal español. Porque como ayer Sánchez dijo que él aspira a encarnar la corriente liberal que ha dejado huérfana a Ciudadanos, seguro que Ábalos estrena hoy aquí su reconocido mensaje liberal. Más allá de la ironía, ¿usted se ve a sí mismo como un liberal? Mire, el socialismo español es un movimiento modernizador, básicamente. Es un proyecto modernizador y, por supuesto, progresista, pero que bebe de diferentes fuentes, todas ellas progresistas y modernizadoras. Y de la misma forma en que surge de la acción y de la lucha del movimiento obrero, pero también se nutre de otras corrientes de pensamiento, entre otras las de la Institución Libre de Enseñanza, por decir algo más reciente, que tiene claramente raíces muy liberales. Nosotros en nuestra tradición política siempre hemos reivindicado el liberalismo español. Si tuviéramos que ubicarnos históricamente en algún momento político, nos encontraríamos mucho, claro que sí, con los liberales, y cuando evocamos la Constitución de Cádiz y cuando evocamos la lucha del liberalismo frente al absolutismo y a la reacción en España. En esa raíz liberal, claro que nos identificamos, porque esa es la raíz liberal que además se nutre de los principios de la Ilustración que nosotros también invocamos. Vamos a ver, el socialismo es un fenómeno político del 20 realmente, o del 19 en los últimos. Incluso el propio socialismo utópico es tiene algo más de tiempo. Pero la acción política y la lucha por la liberación del hombre, contra la explotación del hombre, por la dignificación, todo esto tiene raíces mucho más viejas. Y con todo eso se entronca uno. Mire, además yo le puedo decir que yo, ¿sabe de dónde sale mi convicción socialista? Curiosamente, del humanismo. Y le diré, y de la versión cristiana del humanismo. También nos hemos nutrido algunos de eso. Así es que no hay ninguna contradicción. Pero lo malo es que los que se llaman liberales ahora entroncan más con el absolutismo de entonces que con los liberales de entonces. Digo que en lo económico no es usted un liberal, en lo económico es un socialdemócrata. Claro, pero la socialdemócrata usted sabe que reconoce el mercado, la sociedad de mercado. ¿Pero usted está a favor de una mayor presencia del mercado, del Estado en la vida corriente de los ciudadanos, o está a favor de una presencia lo menor posible del Estado? No, yo creo que es que el Estado es siempre el amparo de aquellos que no tienen ningún tipo de poder. Por eso, igual que defiendo la idea de Estado, defiendo el principio de legalidad, porque ese principio de legalidad ha sido una conquista de aquellos que no tienen nada más que el amparo de la ley, porque no tienen otro recurso. Y lo mismo le ocurre al Estado. Es decir, los ciudadanos desamparados que no tienen recursos solamente pueden invocar la ayuda del Estado. Y además, de hecho, es así. La ciudadanía siempre exige al Estado la tutela o el amparo frente a una eventualidad, frente a una desgracia, frente a un atropello. Siempre exige la intervención del Estado. Por lo tanto, claro que yo soy partidario de que el Estado intente equilibrar todos los desarreglos que se pueden producir, por ejemplo, por efecto del mercado, pero también de cualquier otra
situación que suponga un desequilibrio. Ahí debe estar el Estado. Claro, ayer decía el señor Sánchez en la entrevista con la agencia EFE que Ciudadanos ha dejado huérfana a la corriente liberal española porque se ha echado en brazos del partido Vox. Hoy lo que estamos contando es que Ciudadanos y el Partido Popular están diciendo que a las propuestas estas que le ha hecho Vox ayer en el documento de 19 puntos, que le parecen inasumibles a los dos partidos. ¿De dónde sacan ustedes que Ciudadanos se ha echado en brazos del partido Vox si no le ha comprado todavía ninguna de sus exigencias? Bueno, pero es que tiene muchísimas ganas de comprarle algo. Y de hecho por eso se ven. Y Vox se deja querer. Y por eso plantea su yo soy yo, si me quieres, acéptame como soy, ¿no? Pero en definitiva, pero es curioso, porque antes de las elecciones de Andalucía ya el señor Casado decía que compartían principios. Ahora lo que nos cabe decir es que la propuesta es inasumible, pero que nos digan exactamente cuáles son los principios. Porque los principios efectivamente es lo importante, Luego las propuestas pues son del momento, son coyunturales, pero lo que caracteriza a alguien son sus principios. Y ahí lo que tiene que decir el PP, cuáles son los principios que comparte con Vox. Algunos nos podemos imaginar. Y es, por ejemplo, pues Vox no, esto de la igualdad no lo tiene muy claro. Esto de la igualdad entre las personas no lo tiene muy claro. La igualdad que se fundamenta siempre en la dignidad del ser humano, ¿no? Como dice la Declaración de los Derechos Humanos. Pero yo, por ejemplo, cuando vi esos puntos, esto de expresar con claridad las ideas de las personas, la expresión comunista, la expresión feminista, es decir, estos rasgos de diferencia que la Constitución, precisamente, trata de evitar. Por eso yo cuando digo no recogen los valores constitucionales, es porque no los recogen. Yo cuando leo eso, pues no me queda más que evocar el pasado. Yo, cuando Franco murió, pues yo tenía casi 16 años, 15. Pero de esa escuela me acuerdo. Y todo esto me recuerda mucho a aquella escuela. Y esa fue una España que no elegimos los demás. Esa fue una España que se nos impuso. Y noto ahora que algunos tratan de imponernos una idea de España. Y lo que es peor, que si no la compartimos parece que no somos españoles de verdad. ¿Usted cree que Vox es un partido franquista y el Partido Popular? Es un partido claramente nostálgico que no se enfrentará jamás al franquismo. ¿Y el PP? Y el PP, pues ahora mismo se le ha salido esa parte esencialista con la que se quieren reconciliar. Yo creo que el PP está haciendo mucho más esfuerzo por recuperar ese esencialismo que no por hacer valer su condición de partido de Estado, de partido que ha gobernado esta democracia y este país, y que creo que eso pues lo ha dejado, lo ha abandonado. Me parece un error, porque este partido estaba gobernando no hace nada en España y ha gobernado mucho tiempo. Por lo tanto, no debería recurrir a ese esencialismo. Yo puedo entender, de todas formas, que el Partido Popular está inmerso en una situación pues dramática para lo que es una organización política, y es que de lo que fue una opción hegemónica del centro derecha hasta la extrema derecha, como ahora se ha visto con este desgajamiento de Vox, pues se ha acabado y ahora tiene un adversario por un lado y otro adversario que le ha salido por el otro, por el de las esencias. Entonces tiene que encontrar cómo evitar esa situación. Pero hombre, dentro de ese desafío que tiene, pues hay que procurar que no caiga en tal nivel de desesperación que haga incluso peligrar las conquistas democráticas en este país. Que ayer leímos ahí con mucho interés su tribuna en el diario El País, no sé si se lo han comentado, porque decía usted: hasta ahora la radicalidad estaba en los extremos y era patrimonio exclusivo de formaciones sin vocación mayoritaria. Hasta ahora. Esto significa que hasta ahora a usted el PP le parecía un partido moderado, aunque nunca se lo reconocieran así mientras estuvo en el gobierno, porque claro, ustedes desde la oposición no veían a Rajoy como un señor moderado y centrista, también decían que era un señor muy radical, neoliberal y no sé cuántas cosas más. No, y era la acción del gobierno, ahora yo no sé a qué se dedica, pero claro que sí, era una política claramente neoliberal. De hecho, lo vimos en cómo enfrentó la crisis, con unas políticas claramente neoliberales que iban más allá de los ajustes que una situación económica como aquella reclamaba. Lo que pasa es que todo lo que nos puede parecer en un momento una posición más radical, ya vendrán otros que te harán casi decir que Rajoy era un moderado. Pero visto la reacción, pero en aquel contexto, evidentemente era así y no deja de serlo. Lo que ocurre es que el Partido Popular, pues como insisto, ha gobernado este país. Y es que eso no es que ya te dé una responsabilidad, sino que te da un aprendizaje también
respecto de cómo debes manejar el Estado. Y luego es impensable pues esta actitud. Mire, yo en lo que respecta a mi departamento, hace poco llevé un decreto al Congreso para tratar de darle solidez jurídica a decisiones que había tomado el gobierno del Partido Popular, como fue poder seguir gestionando las autopistas que ellos rescataron, poder seguir gestionándolas a través del instrumento que ellos decidieron, o también posibilitar que en determinadas situaciones que la seguridad vial así lo exigiera, que los camiones salieran de las carreteras nacionales y pasaran a las autopistas, eso sí, con peajes subvencionados por el gobierno. Bueno, tenía una debilidad jurídica esa decisión que ellos tomaron. Tratamos de armarlo jurídicamente, oye, nos votan en contra. Pero si lo que estamos haciendo es daros solidez jurídica a decisiones, ¿qué significa? Que da igual lo que plantees, que da igual, que incluso si les planteamos darles una medalla nos votarán en contra también. Eso es algo que es inconcebible. Tú te puedes oponer a aquello que entiendas que no es bueno para el país, que no es bueno para lo que sea, o que no se corresponde con la posición política de uno. Pero el no por el no, bloquear por bloquear, a mí me parece eso, en fin, poco sentido esto. No es el lema con el que triunfó el señor Sánchez. No, pero el no es no, fíjese que no es no. Ese, digamos que triunfó en la opinión, ¿vale? Pero previamente a ese no es no, hubo otro no es no del Partido Popular frente a la investidura de Pedro Sánchez que nadie se acuerda. Pero yo los conservo, los mensajes, en los que se decía el Partido Popular nunca ha votado a un candidato socialista ni nunca lo va a hacer. Ese fue el no es no de la investidura de Pedro Sánchez. El no es no nuestro tiene que ver con no someternos al fatalismo que se nos quiso imponer y que ya sabemos perfectamente lo que supuso para el Partido Socialista. Y fue la crisis más grande que ha sufrido en toda su historia, o al menos no una de las más graves que felizmente se ha resuelto de esta forma y que hoy estamos en el gobierno. Es que el Partido Popular en aquel momento, es verdad que decían nunca apoyaremos la investidura de Pedro Sánchez porque quien ha ganado las elecciones es el Partido Popular. ¿Qué va a hacer? Pues mire, ese argumento es el mismo argumento pero que también el otro. Es el mismo Jamás hemos votado un socialista. Es el mismo argumento que utilizan ustedes en Andalucía. Pero dice Susana Díaz, las elecciones las he ganado yo, ¿qué voy a hacer yo facilitando la investidura de Moreno Bonilla? Sí, pero no fue ese argumento. Ese argumento no es del no es no. El no es negación, contranegación, sobrenegación. Ellos dijeron claramente que nunca habían votado un candidato socialista y no lo pensaban votar. Y eso lo conservó perfectamente. Otra cosa es que el argumento que también dice de la lista más votada lo usaron, cosa que ahora mismo no están usando en Andalucía. Todo lo contrario. Ahora, como de la misma forma en que al Partido Socialista se le plantearon muchísimas líneas rojas en su momento, para el 15, ¿no? Para las elecciones del 15 y incluso a nivel interno. Y ahora, pues no hay ningún problema. La primera vez que hemos oído a alguien hoy ha sido al señor Feijóo, a asomar un poco la patita. Está bien que lo haga, porque yo creo que el señor Feijóo tiene más sentido de esto que decíamos antes, de Estado y de partido. No es por volver al pasado, pero cuando algunos varones de su partido le señalaron a ustedes, a los de Pedro Sánchez, las líneas rojas, a ustedes les pareció poco oportuno. Efectivamente. Ayer, por ejemplo. Sí, pero visto lo actual, pues nos damos cuenta de que nosotros somos como muchísimo más escrupulosos que lo es la derecha. Efectivamente, nos pusieron muchas líneas rojas y ahora todas las líneas rojas se hacen rosas rápidamente hasta palidecer. Cuando usted habla de los partidos extremos, el otro día le pregunté a Teresa Rodríguez, la líder de Adelante Andalucía, si así como hay un partido de extrema derecha, que es Vox, si en opinión de ella existe un partido que esté en la extrema izquierda. Y ella me dijo que no hay que poner etiquetas con facilidad. Ahora se lo pregunto a usted. Usted es algo que las pongamos a los demás, ¿no? Usted que ve a Vox como un partido, entiendo, de extrema derecha, ¿cree que existe una extrema izquierda en España o no? Sí, hombre, claro que la existe. Existe una extrema izquierda. ¿Quién la encarna? Con diferentes matices, además, con diferentes matices y expresiones. Y además, incluso territorialmente también adquieren otros matices, ¿no? Pero, por ejemplo, pues habla usted de Podemos, pues en Podemos hay un sector que se llama anticapitalista, que imagino que solamente con esa denominación pues uno ya se ubica, Y luego hay otros sectores estos también. Son los de Teresa Rodríguez, por cierto, ¿no? Los anticapitalistas. Efectivamente, que no, oye, tampoco hay ningún problema. Es decir, que si a uno le parece que uno es poco de izquierda es porque hay alguien que se autorreclama ser más de izquierda. Y en esa carrera, pues uno queda en el extremo, obviamente. Pero con la extrema izquierda, entonces, ¿ustedes creen que sí se puede pactar?
Pero mire, no, depende cuáles, depende cuáles. Pero usted, bueno, aquí nos vamos a poner rápidamente de acuerdo. Si usted ve a Podemos de la irrupción en el Congreso, a cómo es Podemos ahora, en fin, que algunos les están reprochando que se han adocenado demasiado. ¿En qué quedamos? O sea, seguramente en algún punto estaremos. Ni era tanto, ni es tanto por el otro lado, ¿no? Yo creo que es una fuerza que ha ido madurando también políticamente desde su irrupción, y que sabe perfectamente cuáles son los márgenes. En ese sentido, yo creo que lo vemos en la propia escenificación en el Congreso, que las manifestaciones radicales o que indisponen al resto no vienen de esa bancada. No vienen de esa bancada, ya. En algún momento, al principio, pudieron venir. Hoy por hoy, no. Hoy por hoy, los exabruptos se producen curiosamente en el partido que ha gobernado recientemente y, por supuesto, con los independentistas y en este momento el tema está ahí. ¿Los partidos independentistas para ustedes, los independentistas catalanes, Esquerra y PK, son partidos extremos, extremistas? Sí, sí, por supuesto, para mí lo son. Son partidos extremistas, claro que sí, y espero... yo tengo cierta confianza, porque una cuestión es tener una idea, un proyecto, en fin, cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero a la hora de defenderlo es muy importante, es lo que diferencia realmente. Yo puedo, incluso, pues, no sé, pretender una sociedad ideal, la que sea, por mis creencias, por mi fe, por lo que sea, pero no tratar de imponerla, no tratar de someter a nadie, ¿no? Sino intentar, en el debate público o intelectual, académico, político, pues ir generando más adhesión a esta idea. Pero el cómo es muy importante. El unilateralismo, la imposición, el no reconocimiento al otro, el desprecio al diferente, todas esas cosas son fundamentales. ¿Usted sigue pensando que Torra es un iluminado? Es la expresión que usted utilizó hace una semana. Hombre, yo creo que ha tenido declaraciones muy iluminadas, ¿no? Que lo cual quiero no decir que sean brillantes ni gocen de luz, sino simplemente que son ocurrencias como aquella de plantear un modelo de independencia, creo recordar que era un modelo eslovaco, así, ¿no? Eslovenia. La vía eslovena, perdón. Eslovena, sí. Pues claro, eso, pues, en fin, no parece una brillante idea, ¿no? Y desde luego no conecta con lo que yo estaba hablando ahora. Yo creo que el señor Torra está por unas circunstancias de un proceso, pues, tan anómalo como el que se ha dado. Y por lo tanto, estas situaciones producen personajes de esta naturaleza. En buena lógica, no creo que hubiera sido el líder. Hoy mismo veo una entrevista del señor Rufián, que le preguntan si manda mucho, bien, que Puigdemont o Torra. De Puigdemont dice, parece ser que le reconoce que manda, y de Torra dice que supone que manda. Si supone es porque reconoce que no manda. Pero yo creo que, mire, en Cataluña hace falta, en esa posición incluso, un liderazgo claro. Buena parte de lo que ocurre en Cataluña, creo, que es la falta de un liderazgo que, aun teniendo la posición que tenga una visión clara, que pueda permitir un horizonte, que tenga un horizonte cierto, una hoja de ruta en ese sentido, y la altura de miras, por lo tanto, y de responsabilidad que requiere el momento. Pero entonces lo que usted me está diciendo es que sería más factible no sé si una solución, o por lo menos encauzar una solución para Cataluña, si el líder del movimiento independentista fuera otro, o si el presidente del gobierno de Cataluña fuera otro. O si hubiera alguno. O si hubiera algún líder en el independentismo. Efectivamente, que tenga que asumir, decirle a la sociedad, pues, cuál es la realidad. ¿Usted desearía el relevo del señor Torra por alguien que realmente lidere el...? Ahora, vamos a ver, yo, si se trata de relevos, lo tengo muy claro. Para mí el relevo es el señor Iceta, que es compañero. Sí, no, pero hablo en el independentismo. Iceta aún no está ahí. Bueno, no, digo que para Cataluña, no, hablamos del presidente de la Generalitat, ¿no? Sí, por eso. Pero del presidente actual de la Generalitat. No, porque me decía usted ahora que el propio Rufián dice Torra no manda, y es verdad, que lo dice y que así es. Y decía usted, si hubiera algún líder dentro del independentismo. O sea, que la ausencia de liderazgo sólido, firme dentro del movimiento independentista complica la situación, ¿no? Yo creo que sí, pero mire, el señor Puigdemont está fuera de España. El líder natural de Esquerra Republicana está en la cárcel.
verdad es que es difícil. A ver quién puede, digamos, representar a todo el movimiento independentista en Cataluña. ¿Usted ha llegado a ver el documento este de los 21 puntos No. que el señor Torra le entregó a Sánchez? No. ¿Pero lo tiene el presidente, lo conserva o lo ha tirado? No lo sé, yo no, es que ni lo he comentado. Pero ni sabe lo que pone en el documento. No. Y perdóneme, pero ¿no es un poco anómalo que en una reunión entre el presidente del gobierno y el presidente del gobierno catalán, el presidente del gobierno catalán le entrega un documento al presidente del gobierno de España, estas son mis propuestas para el diálogo, y ni usted sabe dónde está ese papel? No, yo no tengo por qué saberlo de todas formas, ¿no? Es decir, yo, mire, mi confianza en el presidente es tal Pero que no le tengo que pedir nada, que no me quiero dar nada. Pero no es un documento secreto, supongo, ¿no? No, pero el presidente habrá estimado si es un documento de recibo o no de recibo. ¿Vale? A ti te pueden entregar lo que quieran. Otra cosa de responsabilidad es tú querer dar recibo. Esto en la administración lo tenemos muy claro. A ti te pueden presentar un escrito, tú lo registras si quieres. No estás obligado a poner el acuse recibo. ¿Cuántas veces me ha venido alguien con una carta? Oiga, fírmeme que lo ha recibido. No, yo no te firmo nada. Pero en ese caso le devuelves el documento al que te lo acaba de no entregar. lo sé, vamos a ver, yo no sé la escena, ¿eh? Los detalles de la escena no la conozco. Pero el presidente habrá entendido si esas propuestas son de recibo o no lo son. Pues perdóneme de nuevo, pero entonces ha habido poca transparencia sobre la reunión entre Sánchez y Torra, pues no. Ni usted lo sabe. No, hombre, claro, es que no tengo por qué necesariamente saberlo. No es mi función saberlo todo. No digo todo, pero ¿cómo ha ido la reunión entre el señor Sánchez y No, Torra? eso sí, no, lo que me importa son las conclusiones. Las conclusiones que yo creo que son importantes. Yo creo que son importantes. De la reunión de Pesal. ¿Que va a haber una nueva reunión en enero? ¿No se va a intentar No, pues no, pero el hecho de asumir que todo el diálogo y toda la relación está sometida a los límites de la legalidad me parece muy importante, ese reconocimiento. Sobre todo porque hemos tenido precedentes de unilateralismo por encima de lo que es la legalidad. ¿Sabe usted que cuando se dio a conocer ese documento, el comunicado conjunto, que es a lo que el gobierno se remite, en lo que estamos de acuerdo es en el comunicado que hemos emitido los dos, se subrayamos mucho en los medios de comunicación que se hablaba del marco jurídico y no se decía expresamente la Constitución y el Estatuto de Cataluña? Es que ¿cuál otro marco jurídico tenemos en España? Por razón de más, para ponerlo claramente. No hace falta, eso es que es como yo me acuerdo de eso cuando usábamos las leyes fundamentales, ¿no? El marco jurídico es la Constitución y todo el ordenamiento jurídico que desarrolla la misma, porque no solamente nuestro marco legal es la Constitución, sino todo el ordenamiento jurídico. Para usted y para mí sí, pero para el señor Torra no. No, para pero el vamos Torra, a ver. El marco jurídico es cualquier cosa que apruebe el Parlamento de Cataluña, aunque luego el Constitucional diga que no lo es. Bueno, eso obviamente está en el ámbito de la antijuridicidad, o sea, no es el marco jurídico. Bueno, antes de que mis contertulios le pregunten, ministro, tengo un recaudo de mis compañeros de Extremadura, que usted seguro que ya imagina, que tiene que ver con el tren o con los trenes. Y con la pregunta es, aparte de lo que haya hecho usted como ministro de Fomento en estos 7 meses para intentar mejorar la situación, ¿cuándo van a tener los extremeños trenes que no se averíen, que no necesiten de que vaya el mecánico a bordo por si acaso se estropea algo? Bueno, lo que es aquí hay dos situaciones, ¿no? Lo que es la línea convencional y lo que es la alta velocidad. Estamos trabajando en un caso y en otro. En el tema de alta velocidad, las previsiones son exactamente las que se han venido diciendo hasta ahora, incluso por el anterior gobierno, las mismas. Y estamos trabajando con ese calendario. Todas las inversiones programadas en alta velocidad las hemos licitado, todas. Este gobierno se encontró lógicamente con un presupuesto que no es nuestro, con unas prioridades que elaboró el gobierno anterior. Entonces lo más que podíamos hacer eran 2 cosas. Una, que todo lo consignado en ese presupuesto se ejecute, y lo hemos hecho. Tal es así. Algunos dicen, Ábalos se jacta de haber licitado tanto. No me jacto. O sea, vamos a ver, si no lo hiciera me estarían poniendo. Yo creo que tengo eso pintado en el presupuesto, y yo sé que el gobierno anterior le daba igual lo que tuviera consignado, porque lo importante era no gestionarlo para que hubiera liquidez, pero en mi caso no, lo estamos gestionando todo. Y más allá de eso, lo que estamos también es arbitrando actuaciones extra presupuestarias, es decir, que no tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver con la capacidad operativa que tiene. Por ejemplo, la conexión ferroviaria de Granada,
3 años sin conexión ferroviaria. Y no ha supuesto un quebranto, se podía haber hecho con el presupuesto que tuviéramos, y lo hemos hecho. O poner el tren de Murcia al híbrido, que no se podía poner, por lo visto, pero lo hemos puesto. O las cercanías de Valencia a Vinarós, de Castellón Vinarós, perdón, que había que esperar al contrato programa con Renfe. Oye, lo hemos hecho antes, se podía hacer. Todas esas cosas se podían hacer. Y en el caso de Extremadura, lo que hemos hecho es programar una sustitución de material rodante, sabiendo de todas formas que aunque lo sustituyamos, es un material rodante deficiente, y que además en estos últimos años no se ha comprado ningún tren. Entonces, ya me gustaría ir al supermercado y traerme un tren, pero no se hace así. Hay que licitarlo y construirlo, vienen a ser 2 años. Si todos estos que ahora están les parece insostenible, me refiero a todos estos los del Partido Popular, que son los que piden cuentas, hubieran insistido tanto en los primeros 6 meses del año 12, es decir, el mismo tiempo que nos han dado nosotros, de enero a junio del 12, le hubieran metido tanta presión al señor Rajoy, hoy tendríamos trenes, ¿cuántos? Cada año una licitación, 2 por construcción, no habría ningún problema. Entonces no acabo de entender cómo aquellos que no hicieron nada en 7 años me exijan en 6 meses, con un presupuesto que no es nuestro, que tengamos un material rodante donde no tengo, es que ni siquiera lo puedo traer de fuera, porque esta la infraestructura que hay en Extremadura, tan indecente la infraestructura, que necesita un material rodante ad hoc, necesita un material específico. Está la línea sin electrificar, con una dimensión de vía muy concreta. Por lo tanto, necesitamos un material rodante absolutamente adaptado a esas posibilidades de infraestructura. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues cambiando los trenes, pero de donde tenemos trenes, que además con esas características no hay tantos, porque tienen que ser trenes autopropulsados por diésel, porque no está electrificada la línea. Entonces, de aquí a mayo vamos, como nos comprometimos, a culminar la sustitución de unos trenes. Ahora, mire, algunos efectos tuvo lo que yo planteé en octubre en mi visita a Extremadura, como también la reducción, eliminar limitaciones de velocidad, que hay 7, donde el tren tiene que ir a 30 por hora, por deficiencia en la infraestructura. Hemos levantado ya 3 limitaciones de velocidad, nos quedan 4. Pero esas medidas, que es un poco parchear, es verdad, hasta tener la solución, que pasa por tener una infraestructura distinta y un material rodante adecuado, pues mientras tanto tenemos que intentar evitar lo que está ocurriendo. Y estas medidas algún efecto tuvieron, porque en noviembre tuvimos solo 2 incidencias, en una línea donde las incidencias eran muy habituales, y en diciembre ninguna, con la mala suerte de que el 1 de enero tuvimos 3 en un solo día, pero en diciembre no tuvimos ninguna. Entonces, ¿qué ocurre? Que el nivel de hartazgo, de hastío, es tal que efectivamente esas 3 incidencias pues son intolerables ya. Entonces nosotros vamos a insistir un poco en nuestros márgenes, nuestra capacidad para seguir implementando más medidas, e incluso algunas que tengan que ver con el resarcimiento de los derechos de los pasajeros. Y lo vamos a hacer también, que la indemnización sea superior, es decir, que la contraprestación por un servicio deficiente sea superior. Vamos a seguir también con el cambio, pero que sepamos que esto es la consecuencia, el colapso de la desidia, del abandono, del desprecio a este tipo de infraestructura. Y también, ¿por qué no decirlo?, una política que ha priorizado, no por parte de los gobiernos, sino por parte de muchos gobiernos, también territoriales, donde el AVE parece que era la panacea de todo, en detrimento de la línea convencional y la de cercanías, que curiosamente es lo que más gente mueve y con unos niveles de vida menores. Esto se ha despreciado y por lo tanto hay que rectificar también esa política. Tipo test a partir de ahora, con tertulios. Pregunta breve y respuesta
Pues también breve, si es posible, por parte del ministro Nacho. Señor Ábalos, el ministro rápido, corto y al pie. ¿Qué le pasa al Partido Socialista en la ciudad de Madrid? Básicamente lo digo porque parece que no encuentran candidato y los nombres que salen pues parece que rechazan tal propuesta, y lo digo también porque las encuestas que circulan por ahí, el Partido Socialista sale muy mal parado, incluso la fuerza que entraría dentro del ayuntamiento es la menos votada, con menos intención de voto, de las 5 que entrarían. Bueno, no ocurre nada, sino simplemente que Madrid es una plaza estratégica que va más allá de lo que es el propio ámbito municipal de Madrid. Es la capital de España, es una plaza estratégica y el Partido Socialista quiere presentar una buena candidatura. Y en eso estamos. Y no vamos a tardar ya mucho. Pero también es verdad que cuando un partido gobierna, pues se reserva normalmente sus candidaturas para la última formación. Porque tiene otras responsabilidades, otras posibilidades también y otras circunstancias. Y se puede permitir el lujo que otros pues no se lo pueden permitir porque tienen que empezar a rodar antes de tiempo. En nuestro caso no es más que eso, pero en muy breve ya tendremos el proceso abierto. Y una crisis de gobierno después, pues claro. Eso, las caras no se oyen por la radio, ministro. Las caras no se oyen por la radio. No, ministro. Eso cuando llegue el momento sabremos quién puede ser. Y yo saco conclusiones de lo que usted dice. Sabe que usted dice, cuando un partido está en el gobierno lo deja para el final porque tiene responsabilidad que es gobernar. No, y tiene otras prioridades también. Yo interpreto eso, es que van a poner a un ministro o ministra de candidato y claro, hasta última hora pues que siga en el gobierno. Y luego ya se le pone de candidato. Eso es el proceso que abrirá la Federación Madrileña, se verá. Anabel. Sí. Señora Ábalos, al Gobierno le interesa que haya presupuestos generales del Estado y que si los hay es porque les apoyan los partidos independentistas y ahí es donde les está esperando el Partido Popular para hacer una buena campaña para municipales y autonómicas, diciendo, como dijo el señor Casado después de la reunión de Barcelona, que el centro de mando del secesionismo se había instalado en Moncloa. Este es el panorama político. ¿Les interesa entonces a ustedes sacar los presupuestos con los partidos independentistas? No, nosotros queremos sacarlo con la mayoría del Congreso y de hecho se lo vamos a ofrecer a todos, todos los grupos parlamentarios. Bueno, y otros tendrán en cambio que decir por qué no quiere que le mejoremos la inversión en determinadas comunidades autónomas. Lo van a tener que explicar algunos presidentes autonómicos. Incluso si en Andalucía se llevara a cabo este gobierno de la derecha, tendrían que explicar por qué rechazan unas mejores inversiones para su tierra. Tendrían que decir que prefieren sacrificar las inversiones en su tierra por disciplina de partido o por mejorar las posibilidades electorales del PP. Claro, todos podemos sacar, pero en definitiva el presupuesto no contempla ninguna concesión de carácter político. Cuando nos piden un gesto, yo digo sí, gestos va a haber, gestos en favor de los españoles y las españolas, vivan donde vivan. Y en el caso de las inversiones territorializadas van a haber mejoras. Esos son los gestos. Ahora, más allá, gestos extra presupuestarios no lo esperen. Pero van a tener también que justificar por qué no quieren ver mejoradas sus posibilidades. Cuando yo tengo una pregunta, una interpelación en la que nos piden inversión o que resuelva tal o cual infraestructura, tendrán que explicar que a la hora de plantear los recursos necesarios para ello, que ya no los quieren. Tendrán que explicar. Pilar Gómez. Yo quería ver si me puede aclarar, porque el otro día Susana Díaz, a través de una portavoz, dijo que se presentaría la investidura. No sé si es que desconocemos que tiene unos apoyos que no se han hecho públicos y si finalmente cree que se va a hacer eso, que se va a presentar a la investidura, como hoy empieza la ronda de contactos ya estos días. Pues así lo ha comunicado a usted. Así lo han manifestado, ¿no? Que la intención es presentarse a la investidura. Usted sabe que para presentarse a una investidura, efectivamente, para que salga adelante tienes que tener los apoyos, pero te puedes presentar sin tenerlos. Precedentes tenemos, de un caso y de otro. Tenemos al señor Rajoy, que no los tenía y dijo que no se presentaba. El señor Sánchez, en principio, los tenía que pelear y se presentó. ¿Pero a usted no se lo ha confirmado o no, a estas alturas, la señora Díaz, si se presenta? Hasta ahora, las manifestaciones que se han hecho. Lo que no nos consta, es verdad, es que haya iniciado Susana Díaz ninguna negociación con Adelante Andalucía. Bueno, es que de hecho Adelante Andalucía dijo ayer que apoyaría una candidatura alternativa que no fuera la de Susana Díaz. ¿Cómo vería esa posibilidad? Un independiente para poder aunar los votos del PSOE de Adelante Andalucía, y quién sabe si a lo mejor un Ciudadanos un poco despistado también, pero que no fuese Susana Díaz en la candidatura. ¿A la investidura se refiere o a una nueva selección? A la investidura, es la propuesta que hizo ayer Adelante Andalucía.
creo que la suma sale la misma, ¿eh? A unas nuevas elecciones sería la candidata, ya que me ha dejado usted aquí. ¿Sería la candidata? Sería lo que dijera el Partido Socialista de Andalucía. Entonces, sí, ¿no? Como en su día decidió que fuera Susana Díaz también. Con un proceso de elecciones internas o primarias. Imagínese que se presenta la ministra Montero y gana, y otra crisis de gobierno. Volverá. Qué maldad. Rubén, la última. A ver, si se desinfla Podemos, en muchos escenarios electorales va a resultar que Ciudadanos puede ser un aliado para el Partido Socialista. ¿Cómo se hace a atacarlo desde esta posición que hemos visto ahora y que Padre Sánchez también expuso ayer en la entrevista a la agencia EFE, para luego necesitarlo para gobernar en algunas comunidades, tal como algunos varones ya empiezan a reclamar, ¿no? Bueno, yo creo que eso es jugar a hipótesis de futuro, además en situaciones efectivamente de necesidad, ¿no? Nosotros aspiramos a no tener que llegar a necesidad. Y en todo caso, los partidos hay que jugarlos antes, ¿no? Y no concluir ya con resultados adelantados. Nosotros tenemos la voluntad de disputarnos un espacio político de centro-izquierda que recoja esa actitud que antes, al inicio de la entrevista, hablábamos de moderación, de tener una propuesta positiva, en positivo para el país, que mejore la situación del país, que mire hacia el futuro, que tenga ambición, por lo tanto un proyecto para toda España. Y en ese sentido yo creo que la mayoría del país se ubica, y a eso esperamos. Ahora bien, también le digo una cosa. A diferencia en este caso del señor Rivera, que le gusta hablar de sanchismo, nosotros no tenemos ningún prejuicio de ese carácter de descalificación personal hacia nadie. Nos importan las políticas. Y por lo tanto, de la misma medida que antes cuestionaba las políticas de Vox, no cuestiono a los personajes, cuestiono las políticas, de tal modo que me puedo poner de acuerdo en las políticas, ¿eh? Y no hago condición personal. No parece que el señor Rivera esté en eso. El señor Rivera parece que tiene una fijación personal y le gusta hablar de sanchismo, como si fuera una descalificación de la dirección socialista. Pero que sepa que a nosotros, los socialistas, eso nos ofende a todos, incluso a los que no sean muy sanchistas. ¿Por qué? Porque esto lo ha decidido el Partido Socialista. Y lo que decide el Partido Socialista es socialista para todos. Así es que creo que se equivocan en esa actitud, pero de luego nosotros no vamos a estar en esa vía. Así es que nos podremos poner de acuerdo o no, pero siempre en función de las políticas. José Luis Ábalos, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, ministro de Fomento y otras cosas, y hasta cuando usted quiera. Muchas gracias. Que vaya bien. En 16 minutos, las 10 de la mañana, 1 hora menos en Canarias. Ahora continuamos.